Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La reflexión de esta mañana va a ser la introducción al mensaje de los tres ángeles que hallamos en el capítulo 14 de Apocalipsis. Pero si analizamos bien el contenido de lo que es el Evangelio eterno, el mismo Salvador nos dijo en Mateo capítulo 24, verso 14: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es evidente, hermano y hermana que me escuchas, que estas buenas nuevas, porque Evangelio significa buenas nuevas, estas buenas nuevas del reino deben ser predicadas en todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero nos dice el mismo Salvador que debe ser predicado por testimonio a todas las naciones. ¿Qué testimonio? ¿Qué vida debe ser predicada para que pueda venir el Salvador a buscar a su pueblo? Estas buenas nuevas, este Evangelio del reino, este Evangelio eterno, como también hallamos en Apocalipsis capítulo 14, verso 6, que lo estaremos analizando en otro momento. Las buenas nuevas significa que habiendo sido tremendos pecadores, el Padre y el Hijo planificaron el plan de la salvación, y el Padre envió a su Hijo, uno como Él, para que como ser humano, habiéndose encarnado, pudiera demostrarnos que el ser humano, si desea, podemos ser transformados a su imagen y semejanza, habiendo sido tremendos pecadores, ahora por su gracia, recibir su gracia, su poder, su don, su carácter morando en nosotros y ser transformados de gloria en gloria, como dice el apóstol Pablo. Estas son las buenas nuevas. Este es el testimonio de este Evangelio eterno, de este Evangelio del reino, que tiene que ser predicado por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En la Sagrada Escritura hallamos, por ejemplo, en Marcos capítulo 3, verso 17, a un hombre que se le llegó a conocer como Juan, el discípulo amado. En el verso 17 de las buenas nuevas de Marcos capítulo 3 nos dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Así era Juan, el discípulo amado, antes de conocer a su maestro. Hijo del trueno. Así podríamos haber sido nosotros, ¿verdad? Hijos del trueno, con todos nuestros defectos de caracteres heredados y cultivados, con todas nuestras pasiones carnales incontroladas. Pero eso era antes de conocer al Salvador. Ese mismo que el Salvador le dijo que era un hijo del trueno. Abrimos pues el Evangelio, porque son buenas nuevas, todos son buenas nuevas, del Apocalipsis, la revelación, y allí hallamos en el capítulo 1 palabras que debieran significar mucho para cada uno de nosotros, para que veamos que así como Juan, el discípulo amado, llegó a convertirse de un hijo del trueno a un hijo de Elohim, también usted y yo podemos obtenerlo si deseamos obtenerlo y hacemos las cosas
que debemos hacer de acuerdo a la Sagrada Escritura. Allí nos dice, en la misma revelación del Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 2, lo siguiente. Está hablando de Juan, el discípulo amado, que ha dado testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio de Yeshua, el Mesías, y de todas las cosas que ha visto. Juan cumplió en parte con esa gran comisión y será predicado estas buenas nuevas del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquel hombre que se le conoció como hijo del trueno llegó a dar testimonio de la palabra de Elohim, llegó a vivir de la palabra que él tenía y dio testimonio de la vida de Yeshua el Mesías en toda su forma de ser. Hay una historia de Juan el discípulo amado que dicen que hablaba y caminaba como lo hacía su maestro. Hablaba y caminaba. Qué carácter, ¿verdad? Qué carácter. De hijo del trueno a dar testimonio de la palabra y a dar testimonio de aquel con quien había estado conviviendo 3 años y medio, el maestro de Galilea. Y en esa misma revelación nos sigue diciendo el mismo capítulo 1 y el verso 9, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Yeshua el Mesías, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Elohim y el testimonio de Yeshua el Mesías. En otras palabras, Juan, el discípulo amado, está diciendo que por causa del testimonio de la palabra y del testimonio de su maestro Yeshua el Mesías, por estar viviendo de acuerdo a la Escritura y por estar viviendo por testimonio la vida de Yeshua en su vida, había sido desterrado a la isla rocosa de Patmos. La misma historia de Juan el discípulo amado dice que antes de ser llevado a la isla de Patmos, lo pusieron en una caldera de aceite hirviendo, pero no lo pudieron quemar, no pudieron hacerle nada. Pasó como los 3 hebreos en el horno de fuego de la época de Nabucodonosor. Ese es el testimonio que tiene que ser predicado. Ese es el evangelio que tiene que ser predicado. Esas son las buenas nuevas que deben ser predicadas por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el testimonio de tu vida? ¿Cuál será el testimonio de mi vida ante aquellos que puedan estar viéndome? ¿Estarán viendo a mí, a un hijo del trueno todavía como Juan el discípulo amado? ¿O estarán viéndonos a alguien que fue, pero que ahora está dando testimonio de la palabra y de nuestro amante Salvador al permitir que Él more en nuestra vida? Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.